Era un escenario donde la iglesia primitiva estaba en un escenario bastante particular. Revisamos cómo es que en aquel entonces, si bien los discípulos tenían todas las cosas en común, los creyentes estaban unánimes en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, se estaban presentando ya ciertos pecados que fueron tratados de manera eh, muy llamativa también para todo el entorno, tanto para los creyentes como también para la población de Jerusalén de aquellos días. El primero de los casos que observamos fue el de Ananías y Zafira. Vimos cómo es que a raíz del pecado que ellos cometieron, este pecado de mentira, finalmente reciben la consecuencia del pecado, como lo vemos también en la Escritura, que la consecuencia o la paga del pecado es la muerte. Ellos reciben efectivamente la muerte. Y la Escritura nos dice de que ellos cayeron muertos, fueron sacados, fueron sepultados, y la Escritura nos continúa exponiendo cómo se seguía dando la vida entre los creyentes de aquellos días, y nos dice de que seguían unánimes, seguían perseverando en la alabanza, en la adoración, en la predicación. Y lo cierto es que vemos entonces un nuevo pecado. Y eso era lo que revisábamos la semana anterior. En el capítulo 6, versículo 1, nos dice de que entre los discípulos, en la medida que fueron creciendo, hubo murmuración. Ese pecado que es tan aparentemente suave, pero genera tanto daño. Porque es una conversación intencionada o direccionada hacia un punto en el cual uno puede hacer una crítica, puede hacer una manifestación de su sentir, pero que también va cargada de una emoción que no es adecuada. Veíamos cómo es que ellos contemplaban algo que estaba sucediendo, y más que ir y arreglar la situación, exponerla de manera pública para que esto pudiese tener una solución, ellos comienzan a murmurar. Y veíamos que esta diferencia que ellos observaban daba cuenta de una situación muy cultural. Si bien aumentaba el número de los discípulos, también entendíamos de que aumentaba la procedencia de los mismos discípulos. Algunos eran helénicos, venían de un contexto griego, otros eran judíos de nacimiento que hablaban arameo. Y lo cierto es que esa brecha cultural comienza a ser utilizada por Satanás para generar división al interior de la iglesia, de los discípulos de aquellos días. Y esto era llamativo, y podíamos ver el primer punto más práctico para nosotros: cómo es que Satanás va a estar siempre como un león rugiente buscando a quien devorar. Y no va a entrar de manera brusca, va a buscar elementos que sean más sutiles. Y eso también nos va a ocurrir a nosotros en nuestros días, en nuestro contexto. Va a buscar formas sutiles de ingresar para poder sembrar una idea, sembrar una intención, un mal pensamiento, y allí comienza a aflorar la pecaminosidad del ser humano, comienza a aflorar el pecado. Entonces veíamos esa primera situación. Veíamos de que comienzan algunos discípulos a exponer de que una de sus viudas estaban siendo atendidas mejores que otras. Y a raíz de ello, este reclamo llega hasta los apóstoles. Los apóstoles plantean también a toda la congregación de que no era justo de que ellos destinasen el tiempo de la predicación para atender las mesas. Entonces, ellos les plantean de que se seleccionasen a 7 varones para poder servir. Y veíamos de que estos varones tenían ciertas particularidades, tenían que tener ciertos atributos. No eran cualquier persona, no era que fueron elegidos a dedo de manera aleatoria, sino que eran reconocidos como, acá nos dice la escritura, como hermanos que persisten. Uy, se me perdió el versículo. Versículo 3 dice: de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, para que pudiesen encargar esta labor. Y uno rápidamente podría decir, bueno, pero era servir mesa, no era una tarea que necesitase a lo mejor un grado de conocimiento, de sabiduría tan grande, pero lo cierto es que todo servicio que se presta para la obra debe ser hecho de corazón, debe ser hecho verdaderamente entendiendo de que estamos sirviendo a Dios, no estamos sirviendo a los hombres. Y acá veíamos esto, y veíamos de que este planteamiento, nos dice la Escritura, fue de agrado para los discípulos. Y se seleccionan a 7 varones, y entre ellos estaba el primero que se nos indica, Esteban, en el versículo 5. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces veíamos a estos 7 varones, y el Señor, si así lo permite, vamos a poder ir observando un poco sobre la vida de Esteban y cómo es que él fue tomado, fue apresado, y la próxima semana, como les señalaba en la introducción, vamos a ir revisando, si el Señor lo permite, cuál fue la defensa que Esteban presentó. Hasta acá al menos quería llegar con el resumen, y quiero pedirle ahí a Felipe si es que pudiese proyectar la porción desde el versículo 8 hasta el 15. Vamos a leer el término
de este capítulo. Ya muy bien, dice así. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, que arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Súper, gracias Felipe. Bueno, como les comentaba, acá se pone un mayor énfasis en la figura de Esteban. Y esta porción, como hemos visto también en otros pasajes del libro de los Hechos, viene a ser la continuación inmediata. Me ha llamado mucho la atención la forma en que se nos presenta este libro, cómo es que el autor va desarrollando las ideas, va desarrollando la narración de una manera tan clara y ordenada, que permite hacer una conexión no solamente con lo que venía de manera inmediata con lo anterior, sino que también con otros pasajes y también con los evangelios. Acá vemos, porque revisábamos la semana anterior, que menciona a estos 7 varones, y la porción que leía Felipe dice, y Esteban, comienza inmediatamente, parte como de lo general, de los amplios, de la selección, a tratar sobre esta persona. Y Esteban, nos dice la escritura, lleno de gracia y de poder, que también eran atributos que ya se habían mencionado anteriormente, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Voy a tratar de ir haciendo una revisión por cada uno de los versículos, quizá un poquito más superficial, para poder ir como profundizando posteriormente en el desarrollo de esta porción. Nos dice la escritura de que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esto lo veíamos también al comienzo, cuando desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia, cuando fue el día de Pentecostés, como una forma de aprobación, una forma de demostrar también al entorno de que la obra que estaban haciendo los discípulos en aquel entonces estaba siendo aprobada por Dios. Veíamos grandes manifestaciones de sanidades, entendemos de que eso era algo muy particular de aquel momento de la iglesia primitiva, en donde se comienza a demostrar la propagación del Evangelio. Y en el caso de Esteban esto era así. Comienza a hacer grandes prodigios, pero no porque él los hacía, sino más bien porque Dios hacía estas obras mediante él. Y esto era evidente para todo el pueblo, como nos dice al término de este pasaje. El pueblo, Jerusalén, en aquel entonces estaba observando lo que sucedía y estaban pendientes. Y nos dice la escritura de que esto fue notorio para una serie de grupos de personas. Y ahí quiero quizás detenerme un poquito más, porque acá el versículo 9 nos dice que se levantaron uno de una sinagoga que era de los llamados libertos, de los de Cirene y de Alejandría y de Cilicia y de Asia. He leído algunos comentarios respecto a esto. Hay autores que plantean que dentro de estos 5 como caracterizaciones de los grupos se pueden dividir en 3 grandes sinagogas. La primera, que sería la llamada de los libertos; la segunda, que correspondería a los de Cirene y de Alejandría; y la tercera y última sería la de Cilicia y de Asia. También por un tema territorial. Primeramente, se entendía de que la sinagoga llamada de los libertos tenía un origen de judíos que habían sido esclavizados en el tiempo de Pompeyo, este conquistador romano, en el año 60, 63 más o menos antes de Cristo, y que habían sido trasladados a Roma. Habían sido esclavos, ellos fueron llevados y posteriormente fueron libertados. Y son estos esclavos que habían sido libertados, estos judíos que habían recibido la opresión de Roma, que ya habían sido libres, que habían tenido descendencia. Y esta descendencia de judíos eran los que se llamaban libertos. Ellos tenían entonces en su historia una esclavitud humana. Y esto es llamativo y quiero profundizar posteriormente en ello. Pero mantengamos eso en mente. Los libertos entonces eran judíos esclavizados por Roma, que posteriormente fueron liberados, y que en este caso estaban debatiendo contra Esteban. El segundo grupo,
que eran los de Cirene y de Alejandría, son localidades del norte de África. Estas localidades a lo mejor nos pueden sonar. Cirene, rápidamente podemos evocar a Simón de Cirene. Simón de Cirene, aquel hombre que acompañó al Señor llevando la cruz cuando el Señor iba en dirección al Gólgota. Y Alejandría, algunos plantean de que es el origen de Apolo, uno de los predicadores que posteriormente se va a observar. Entonces eran localidades que no eran a lo mejor desconocidas, que podían tener un sustento, pero lo que debemos tener presente en este momento es que ambas localidades, la sinagoga de Cirene y de Alejandría, provenían del norte de África. Y la última, de Cilicia y de Asia, estas eran localidades del Asia Menor, lo que hoy en día se conoce como Turquía, eran provincias romanas. Y, y bueno, lo cierto es que estos tres elementos nos pueden indicar de que desde distintas posiciones estaban en contra de la predicación del Evangelio. Y meditando un poco respecto a esto, en lo que es el día de hoy, cómo se concibe el Evangelio, pensando en la multitud de pensamientos, de religiones, de dogmas, de estilos de vidas, me llama mucho la atención de que todo es respetado, pero el Evangelio es criticado. Es llamativo, uno puede conocer personas con una filosofía de vida budista, con filosofías del funcionamiento como energético, del karma, con muchas cosas, y todo es respetado, pero si uno empieza a hablar respecto al Evangelio, es criticado duramente. O rápidamente hay una especie de expresión de desapruebo. Y eso era llamativo. Acá también ocurría, personas de distintas localidades estaban en contra de la predicación del Evangelio, de distintas procedencias estaban en contra del mensaje de salvación. Y trataban, nos dice la Escritura continuando, de debatir contra Esteban. Pero la Escritura nos dice en el versículo 10 que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban estaba hablando. Y eso también debiese exhortarnos, quizás ese es un primer elemento de la parte más práctica que nos puede llegar en el día de hoy. Hay un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 3, que nos dice lo siguiente, versículo 15, dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay que defender la escritura, pero no a golpes, no a gritos, sino con mansedumbre. Y vemos de que acá la sabiduría que mostraba para defender el Evangelio, el mensaje de salvación por parte de Esteban, no dejaba opciones a estas personas para poder debatir ampliamente. Entonces, ¿ellos qué hacen? Acá nos dice la escritura y continúa el relato. Entonces, acuden a una práctica súper habitual, parece, en esos días, que era sobornar para que un grupo de gente pudiese dar falso testimonio. Y esto también nos llama mucho la atención, el autor logra conectar de manera muy clara con lo que fue también el ministerio público del Señor Jesucristo. Si nosotros nos acordamos, cuando revisamos el Evangelio de Mateo, veíamos cómo es que el Señor, cuando fue apresado y fue presentado delante del Sanedrín, en ese momento también llaman a falsos testigos para poder enjuiciarle, para poder acusarle de blasfemia, porque se entendía que una persona acusada de blasfemia, de haber blasfemado contra el templo, era reo de muerte. Eso era al menos lo que se señalaba en el libro de Levíticos. Entonces trataban de ocupar el mismo argumento, la misma línea, contra Esteban. Lo mismo que le plantearon al Señor, se lo tratan de plantear a Esteban. Y vemos de que no solamente esto, el versículo 12 nos dice de que también tratan de, esa palabra tan extraña, soliviantaron, es como tratan de persuadir, tratan de influenciar, tratan de generar una especie de rebelión en el pueblo, en los ancianos, en los escribas, en todos, para que todos estén en un ánimo mucho más convulsionado para llegar, tomar a Esteban e interrogarle. Entonces, vemos de que estaba sucediendo como una acción en dos niveles. Por un lado estaban alborotando a todo el pueblo, pero por otro lado ya estaban maquinando una forma de poder enjuiciarle y poder eliminar a la persona, en este caso, de la ecuación. Entonces vemos este actuar tan hipócrita de los religiosos, porque ellos decían buscar cumplir con todos los mandamientos de Dios, pero estaban tratando de matar a una persona de manera injusta. Y veíamos también, y reitero, y eso quiero que quede presente, es una práctica bastante habitual en este contexto religioso. No ven la hipocresía, lo hicieron con el Señor, lo tratan de hacer acá con Esteban. Y lo cierto es que ponen a estos falsos testigos y refieren en el versículo 13 lo siguiente, este hombre no deja
de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Cuando revisaba esta porción, sobre todo la parte del versículo 14, y escuchaba a un hermano que hablaba de ello, me asombraba el darme cuenta de que ellos no negaban la resurrección del Señor, porque había grupos, habían personas que no creían que el Señor había resucitado, habían personas que creían que el Señor había muerto y que habían robado su cuerpo, muchas de esas hipótesis que observamos de los mismos romanos, pero lo cierto es que acá el argumento es que Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Y allí me empezaba a pensar cómo es que este grupo de personas, conocedores también de las escrituras, de las profecías, conocedores también de lo que había sucedido, entendiendo que el Señor había resucitado, acá nos dice, ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, cómo sabiendo todo lo que decían las escrituras, cómo es que veían este cumplimiento, de igual manera no eran capaces de entender que en Él se cumplía todo, que Él era verdaderamente el Mesías que estaba prometido, pero pese a eso no logran abrir sus ojos y siguen en su pecado y tratan de presentar esta situación ante el concilio. Y veíamos de que, ya para ir cerrando esta intervención, vemos que la respuesta emocional de Esteban no es como la que podríamos presentar nosotros. Si a nosotros nos empiezan a acusar rápidamente ante un contexto amenazante, podemos reaccionar quizás de dos maneras: una, o asustarnos mucho, o dos, adquirir una postura muy a la defensiva y muy reactiva. Pero acá vemos que la escritura nos dice de que estaban todos los ojos puestos en él, dice, y vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hay hermanos que planteaban que esta descripción hace una referencia a la mansedumbre, a la templanza y a la tranquilidad que presentaba también Esteban en aquel entonces. Y si el Señor lo permite, y lo podemos revisar la próxima semana, vamos a ver cómo es que Esteban no hace una defensa humana respecto a lo que se le acusaba, sino más bien él comienza a presentar el Evangelio, comienza a presentar por qué el cumplimiento de las Escrituras finalmente apuntaban siempre a Cristo. Y eso es también nuestro llamado, y es lo que nosotros debemos hacer en el día de hoy. Nosotros debemos predicar en todo momento respecto de la persona del Señor. Y ese es quizás el ejemplo más palpable que podemos quizás observar en esta porción. Al menos con eso termino mi intervención. Dejo ahí a otros hermanos que puedan comentar, que a lo mejor puedan también extender alguna inquietud, pregunta, para poder ir revisando este pasaje. Eso. Hermano, sin temor. ¿Hay alguna inquietud, pregunta, por último algún comentario, algún pasaje que les llamó la atención? La idea es que podamos enriquecer esto mediante una conversación quizás, no serlo tan rígido. Yo voy a decir algo breve, porque estoy gracias al Señor que podemos grabar la reunión en la Florida y ya estoy terminando allá con la grabación y luego entro. Pero quería yo hacer un comentario. Cuando acá quiere tomar la viña de Nabot, también se levantan testigos falsos. Y al parecer era una costumbre arraigada en los corazones de los hombres y creo que aún en el presente también se pueden decir cosas de los hombres de Dios, de los hombres de Dios, cuando nos dice en el verso 11 que sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Dice la Escritura que los indoctos tuercen la palabra de Dios. Conocían la palabra. Y como habían oído hablar a Esteban, entonces querían torcer lo que había dicho. Querían darle otro sentido para poder acusarle. Lo hicieron con el Señor, lo hicieron con Esteban, lo hicieron con Nabot y con tantos hombres
de Dios. Y una vez escuché un refrán, que por supuesto no está en la escritura, pero decía que un pigmeo puede levantar una calumnia que un gigante no puede derribar. Y está la fuerza de la calumnia que levantan contra Esteban, que le llevan a la muerte. Pero era un santo hombre de Dios. En el verso 8, hablando de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Esteban significa corona, o el que es coronado. Y como primer mártir de la iglesia, un hombre lleno de gracia y de poder, así como el Señor. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Era un hombre lleno del Señor, digno de imitar. Y la palabra soliviantar no la había leído, pero no la sabía definir bien. Gracias, Felipe, ya voy a entrar a la otra reunión. Que el Señor les bendiga. Súper. Gracias, don Pato. No sé si hay algún otro comentario ahí para poder complementar. Si no, podemos ir quizás finalizando entonces el estudio. Hola, Felipe. Hola, Cristóbal. Mira, a mí siempre me ha llamado la atención este pasaje de Esteban. Bueno, hay una palabra, no recuerdo en qué parte está, pero donde me parece que el Señor es el que dice que cuando los creyentes sean tomados para presentar, como que sean tomados cautivos, que ellos no propusieran tener pensar ninguna cosa previa, porque el Espíritu del Señor es el que les va a dar en ese mismo momento la palabra. Yo me acuerdo de eso un poco, no sé en realidad en qué pasaje pertenece, pero me recuerda mucho ese pasaje, esta situación, porque nosotros vemos que Esteban, al igual que Pedro, cuando Pedro se hablaba del Señor con respecto a las personas, le era entregada realmente palabra por medio del Espíritu Santo del Señor, y vemos que Esteban estaba totalmente lleno del Señor. Otra cosa que me llama la atención de aquellas personas que en la Biblia salen que están siendo gobernadas por Dios, es que no tienen un temor que los aterra, o no le temen, no tienen ese pánico de sufrir alguna consecuencia por estar en la voluntad de Dios. No hay aquí una intención de Esteban de querer evadir alguna responsabilidad o evadir algún castigo o juicio, y nosotros vemos que el hombre realiza una jugada, digámoslo así, mala contra él, y aún así lo llevan a juicio, ¿no es cierto? Y Esteban se defiende, o más que nada, yo no diría que se defiende, porque básicamente lo que está haciendo es seguir lo que el Espíritu Santo le está dando referente a la persona del Señor Jesucristo. Y me llama la atención eso, cómo ellos deciden poner testigos falsos, y uno podría decir, oye, mira, pucha, aquí como que las personas se salieron con la suya, el hombre, y finalmente nosotros tenemos que, a pesar de la persecución que fue, ¿no es cierto?, de la cual incluso participó el apóstol Pablo, nosotros en este momento, después de tantos años, estamos escuchando la palabra del Señor y estamos leyendo lo que aconteció en ese momento. Y en coherencia con eso, Felipe, yo también tomo mucho tu comentario, y también hay algo que también me ha llamado mucho la atención. Lo que tú comentabas de referente, si tú compartes, por ejemplo, cualquier otro pensamiento, corriente religiosa o corriente, no sé, esas cosmovisiones que hay, media extrañas.
uno generalmente no tiene un contrapunto con otras personas. Y también me he dado cuenta a lo largo de mi vida que el problema la gente lo tiene con el Señor Jesucristo. Y como a modo de anécdota, mi hijo está en un colegio católico y se supone que yo me imaginaba que hablaban un poco más de, por lo menos mencionaban la persona de Jesús. Y la profesora de religión decía, mire, hoy día vamos a hablar un poquito de la Biblia, dijo. Vamos a hablar de María, vamos a hablar de un santo que ellos tienen que se llama Marcelino. Y vamos a hablar, bueno, un poquito de Jesús. Entonces me llamaba la atención que el problema realmente no lo tienen con María, no lo tienen con ninguna otra persona, sino que el problema que el mundo tiene es con Jesús, con nuestro Salvador. Realmente yo le doy gracias al Señor porque a pesar de todas estas contrariedades o contradicciones que existen en este mundo, Felipe, nosotros tenemos que sentirnos bienaventurados por tener esto, por tener al Señor, por tener su palabra, por tener este deseo de querer estar cerca de Él. Y este pasaje nos alienta porque el Señor a Esteban no lo deja solo y tampoco el Señor a nosotros no nos deja solo en nuestro diario vivir. Y esta digámoslo así, esta contrariedad no sé cómo llamarlo, pero esta fuerza que se levanta, que es contraria con respecto al Señor, va a estar presente siempre, 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 y nosotros vemos hasta el libro de Apocalipsis que va a estar hasta que el Señor barra con todo esto. Pero sí le damos gracias al Señor porque como estuvo con Esteban, nosotros también podemos pensar y sentirnos tranquilos que el Señor siempre, siempre, siempre va a estar con nosotros y bueno, imagínate que el versículo 15 dice, entonces todos los ojos estaban sentados, perdón, de los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces imagínate cómo aparte Dios estaba llenándolo tanto que daba este testimonio y también me asombra, Felipe, al igual que a ti, teniendo todo este conocimiento, este testimonio de Dios, cómo estos hombres voluntariamente no quieren reconocer al Señor, rechazan al Señor. Y bueno, claramente es por un tema de agradar su carne, agradarse a sí mismo, no querer ceder su porción aquí en la tierra. Y es bueno para nosotros pensar que nosotros no tenemos porción aquí en la tierra, sino que nuestra porción es el Señor y realmente de Él, la opinión de Él es la que realmente nos importa, nos debiera importar siempre. Así que eso es lo que quería comentar, Felipe. Súper, gracias Cristóbal. Me gustó también el cierre que hiciste al comentario de poner nuestra vista en Cristo. Cuán fácil es como perder ese norte, poner nuestra vista como en lo terrenal y al igual que estos hombres, como pensar de que esto es lo que importa y lo cierto es que no. Hemos sido beneficiarios de una herencia que no merecíamos, beneficiarios de una vida que no merecíamos. Y nuestra vista puede estar puesta en el Salvador, quien nos proveyó de todo esto, que es la persona del Señor Jesucristo. Así que, bien, con eso podemos ir finalizando el estudio. Quería pedirle al Benjita Cordobés, si es que está por allí, que pueda orar para terminar.